Hola amigos, nuevamente con ustedes para darles, como les prometí en el programa anterior, darles más detalles sobre esta reunión que tuvo Obama con periodistas progresistas. Incluso lo que dice la transcripción se refiere a la reunión, se refiere a las personas que participaron en la reunión, se refieren en la transcripción a periodistas progresistas. Yo hice, esto es una investigación más bien, eh, más que bueno, es una investigación sin lugar a dudas, pero es importante señalarles a ustedes que estas dos personas están haciendo todos estos análisis a partir de esta famosa transcripción, porque hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. En muchos aspectos, el presidente Obama no se menciona, nunca se menciona o no se mencionaba, teniendo en cuenta que no se sabía sobre esta participación de Obama con periodistas progresistas, vuelvo a señalarlo, al finales ya de su presidencia. Entonces yo en esta oportunidad voy a darles un poco más de detalles, o más bien voy a referirme directamente a las observaciones que hacen estos dos periodistas, que son Jeff Carlson y Hans Meinke. Es importante señalarles a ustedes, esto salió hoy estamos aquí a 18, hace 3 días, noviembre 15 del 24 es que ellos hacen esta publicación, o sea, ellos tienen esta información, descubren esta famosa transcripción y hacen este análisis sobre el cual les voy a hablar, porque uno de los aspectos menos conocidos de todo lo que fue la colusión de Rusia con la campaña de Donald Trump, lo que se conoció como el Russia Gate, es el papel central que jugó Barack Obama en él. Porque durante años, yo recuerdo que durante años la atención se había centrado en personas como James Comey, que era en ese momento jefe del FBI, en Peter Strzok y su amante Lisa Page, que hablaban y tenían el temor de que Trump pudiera salir presidente y que eso había que evitarlo. Peter Strzok en ese momento tenía un puesto importantísimo en el FBI, creo que sobre contrainteligencia, no estoy muy segura, pero un alto cargo en el FBI. Y por supuesto, el autor del expediente del famoso dossier Christopher Steele y Hillary Clinton, que fue la que encargó este famoso dossier. Pero esos nombres no dejan, quiero decir, esos nombres no dejan de ser centrales en esta trama. A pesar de que fue Hillary Clinton la que ideó este famoso plan, este nefasto plan, para presentar a Donald Trump, a su oponente, como un agente ruso. Sin embargo, había alguien, según nos cuenta, no según nos cuenta, porque es el según esta transcripción, y nos cuentan también estos periodistas, sin lugar a dudas, pero esta descripción que hace eh, Barack Obama sobre la situación, sobre esta famosa colusión, uno se da cuenta que él estaba detrás moviendo hilos y de eso se dieron cuenta estos periodistas, porque fue aún más crucial para todo este plan del famoso Russia Gate. Eh, en este segundo capítulo de esta famosa serie que hacen estos dos periodistas sobre cómo Obama socavó la democracia estadounidense, ellos están haciendo un vistazo más de cerca
por el papel que desempeñó promoviendo y utilizando como arma este engaño que fue el Russiagate y que vinculó fraudulentamente a Trump con Rusia. Y ellos hablan del día 28 de julio. La información, dicen ellos que sabían por correos electrónicos que publicó Wikileaks que las primeras discusiones sobre esta estratagema de la campaña de Clinton para asociar a Trump con Rusia habían comenzado en febrero del 2016. Fíjense esto. Estas artimañas, dicen ellos, incluyeron la contratación de Fusion GPS. Dicen ellos, y lo dije yo también en los programas radiales que tuve. Encargaron a GPS para que buscara datos que incriminaran a Donald Trump de manera negativa y poder dañarlo en su campaña electoral. Y estos GPS encargaron a Christopher Steele para que realizara esta búsqueda. Christopher Steele había sido miembro del MIT, MI6 en Inglaterra. Y él estaba, y también tengo entendido que Fusion GPS iba a reclutar a un grupo de especialistas de IT, tecnólogos de información, con la tarea, por supuesto, de crear una serie de datos falsos que vincularan a Putin con Trump. Dicen estos periodistas, no sabemos si Obama estaba al tanto de estos primeros esfuerzos. La fecha más temprana documentada que tenemos sobre la participación de Obama en el plan es del 28 de julio del 2016. Ese día, yo hablé de esto en mis programas radiales. Ese día, el director de la CIA de Obama, que era John Brennan, vino a la oficina oval y le informó a Obama sobre el proyecto que Hillary Clinton tituló Swift Boat. Y dicen los periodistas, por lo tanto, podemos decir con certeza que a más tardar fue ese día cuando Obama se dio cuenta de que las acusaciones de colusión con Rusia no eran más que un plan urdido por Hillary Clinton. Como presidente, realmente los votantes votaron por Obama como presidente. Y cuando tú votas por un presidente, por supuesto, tú estás consciente de que la tarea fundamental o la responsabilidad fundamental de un presidente es mantener a Estados Unidos seguro y protegido. Y estos periodistas dicen que Obama tenía el deber crítico el 28 de julio del 2016, cuando ya Brennan va a su oficina, a la oficina oval, y le dice, oye, Hillary está planeando esto, todo esto es mentira, pero esto está urdido por ella y su campaña. Y entonces dicen, Obama tenía el deber crítico el 28 de julio del 16 de poner fin rápidamente a las acusaciones de colusión con Rusia por parte de la campaña de Trump. El hecho de que el candidato de un importante partido político a la presidencia fuera presentado falsamente como un agente ruso planteó numerosos problemas de seguridad nacional. Esto es cierto. Esto es lo que están comentando estos periodistas. Podría decirse que el hecho de que todo el plan hubiera sido orquestado por su oponente constituía una amenaza a la seguridad nacional aún más significativa. En términos simples, de los dos individuos que podrían convertirse en presidente, fíjense lo terrible que es esto, las consecuencias que esto podía haber tenido. En términos simples, de los dos individuos que podrían convertirse en presidente, uno
en este caso Trump, fue acusado falsamente de ser un agente ruso. Y el otro fue el que había urdido esta mentira. Fíjense a qué punto eh, 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 esto, por supuesto, es consistente con el tema a lo largo de la serie que plantean estos dos periodistas sobre Obama. Y ellos dicen que Obama optó por la traición en lugar de la verdad. Obama quería que el país se desgarrara, razón por la cual en lugar de decirle a Clinton que pusiera fin a su tortuoso plan, o mejor aún, pedir a los funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran su campaña por crear una pesadilla de seguridad nacional, Obama se fue a toda máquina adelante para ayudar a perpetuar este engaño. A las 72 horas de la reunión en la oficina oval, el FBI lanza la investigación Crossfire Hurricane sobre Trump. Y ellos hacen un análisis que ustedes tienen que conocer porque me parece fundamental, trascendental. Ellos dicen, no hubo transferencia pacífica de poder. Fue una terrible traición al público estadounidense que votó para que Obama llegara al poder y la situación no haría más que empeorar en cuestión de seguridad nacional, paréntesis que yo hago. En los meses siguientes se intensificó la investigación sobre la colusión fraudulenta de Rusia. Numerosos miembros del equipo de campaña de Trump fueron vigilados y monitoreados por el FBI. Y yo en el programa anterior les hice la salvedad de Carter Page, que a pesar de haber estado trabajando como colaborador para la CIA, hubo un abogado de la campaña de Hillary Clinton que después tuvo que sufrir las consecuencias de la ley, lo acusaron, porque el tipo, en lugar de transmitir lo que la CIA había dicho que sí, que Carter Page estaba colaborando con ellos, puso que no en un email que le mandó la CIA a este abogado que trabajaba para la campaña de Hillary Clinton. Dicen los periodistas, hubo un analista del FBI que hizo sonar las alarmas sobre la historia inventada del Alpha Bank. Eh, yo les hablé de la situación del Alpha Bank, que fue incluso incluido esta relación que establecen con Trump y la relación a través del Alpha Bank como un intermediario entre Putin y Trump, y es que el Alpha Bank fue el banco que se utilizó para hacer una serie de inversiones de real estate en, de varios rusos, incluso de algunas personas adineradas de la Florida. Pero bueno, fundamentalmente el análisis que ellos hacen es que, o que Obama hizo, es que la compra de esos penthouses tenía que Putin saberlo porque eran penthouses de un valor de 10, 20 o 50 millones de dólares y que esas personas Putin tenía que conocerlas y aprobar esa venta. Eso es lo que le dice Obama a los periodistas que aparece en esta transcripción. De esto yo hablo en el primer programa, en el programa anterior, cuando les digo que iba a ser ahora, le iba a dar un poco más de detalles sobre esto, porque la transcripción, o sea, la reunión que él tuvo con estos periodistas de liberales o progresistas, es lo que ponen en la transcripción, es bastante larga. Y no les voy a abrumar con otros datos porque me parece que estos son los datos más importantes. El asunto es que este miembro del FBI, que fue un whistleblower, que sonó las alarmas sobre esta historia
que se inventó sobre el Alfa Bank, el banco ruso, que la inventaron miembros de la campaña de Hillary Clinton para vincular a Trump con Putin. Este analista fue rápidamente marginado y, por supuesto, le dieron la información a gentes que eran más dóciles o que harían lo que sus líderes les dijeran que hicieran. Pero bueno, todos sabemos ya que todo esto fue en vano. Clinton perdió y Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos de América. En este punto, dicen los periodistas, fue una vez más Obama quien intervino para socavar a Trump y en consecuencia a la democracia estadounidense. Los medios, siguen diciendo los periodistas en este análisis, los medios de comunicación discuten incesantemente la llamada transferencia pacífica del poder, lamentando que Trump se negara a entregar las riendas en enero del 2021, dejando de lado que esta afirmación es demostrablemente falsa, porque sin lugar a dudas que Trump transfirió el poder pacíficamente y se retiró a su finca de Mar-a-Lago. En el debate sobre el traspaso político del poder, a menudo se pasa por alto que, según cuentan estos periodistas, que fue Obama quien no entregó el poder pacíficamente en el 2017. Esto es interesantísimo porque constantemente estamos hablando y escuchamos a Biden ahora, después de haber ganado Trump la campaña en este pasados días, el 5 de noviembre, que bueno, que hubo un cambio, hubo una transferencia pacífica, va a haber una transferencia pacífica de poder, tratando de traer nuevamente a la memoria de la gente el hecho de que Trump había sido acusado por la prensa de no haber entregado pacíficamente el poder y del enero 6 y todo eso, cuando todo el mundo, muchas personas fueron testigos de, de la cantidad de irregularidades, por llamarlo de alguna manera. Me acuerdo que yo empecé a utilizar la palabra irregularidades porque no se podía decir fraude, porque sencillamente te cancelaban el programa por el internet, YouTube te cancelaba, Facebook te cancelaba. Fue horrible lo que yo pasé en esa oportunidad. Pero bueno, siguen diciendo los analistas políticos de estos dos hombres, de estos dos periodistas. En el debate sobre el traspaso político pacífico del poder, a menudo se pasa por alto que fue Obama quien no entregó el poder pacíficamente en el 17. En cambio, utilizó el engaño de la colusión con Rusia como arma para socavar la administración entrante de Trump. Lo hizo plenamente consciente de que pondrían en peligro la presidencia de Trump y en muchos sentidos efectivamente lo hizo. Y es cierto porque Trump le hicieron la guerra, esos 4 años fueron implacables, la izquierda, el partido y la prensa. Y siguen diciendo ellos, es notable lo mucho que Trump logró a pesar de la persistente nube de acusaciones de colusión con Rusia que se cernía sobre él a diario. Los detalles de las acciones de Obama rara vez se discuten, y es verdad, esto sale por primera vez. Inmediatamente después de que Trump gana las elecciones, Obama, en colaboración con la comunidad de inteligencia, inicia un esfuerzo para publicar un informe oficial, que es el informe que hace la comunidad de inteligencia. Él le ordena a la comunidad de inteligencia que haga una evaluación sobre esta famosa colusión. Y esta evaluación de la comunidad de inteligencia afirma que Trump había ganado las elecciones gracias a la ayuda de Putin. Esta estrategia, dicen estos periodistas,
sirvió para dos propósitos. En primer lugar, absolvió a Hillary Clinton y al Partido Demócrata de toda responsabilidad por una derrota humillante. Y en segundo lugar, y mucho más significativo, creó un enorme obstáculo para la administración entrante de Donald Trump. Esto es importante señalarlo porque yo recuerdo que después que Trump terminó su gobierno, esos 4 años, finales del 2020, hubo eh, personas, y yo tengo un amigo, un analista que llevo a cada rato al programa, Eduardo Macaya, que insistía en que Trump debía de haber utilizado la ley marcial porque eso le habría permitido a él estar esos siguientes 4 años en el poder. Yo era opuesta, sigue siendo opuesta a ese análisis de que hubiera sido positivo, porque Trump habría descubierto si hubiera utilizado eh, a los soldados, hubiera utilizado fuerzas de los militares para revisar incluso las urnas electorales, etcétera, él habría demostrado que todo había sido un engaño, que había habido fraude, etcétera. Yo no creo que eso habría sido positivo para nada para Trump. Él se retiró, eh, quizás no hizo no recuerdo que haya hecho un discurso de eh, aceptación de haber perdido, porque él sabía que no había perdido las elecciones. El fraude fue evidente, evidente. Pero bueno. Estos periodistas dicen, en segundo lugar y mucho más significativo, creó un enorme obstáculo para la administración entrante de Trump. Además de las persistentes investigaciones sobre las supuestas conexiones de Trump con Putin, que obstaculizaron la capacidad de la administración para centrarse en otros asuntos, Obama comprendió que su plan criminiza- criminalizaría efectivamente las relaciones diplomáticas con Rusia. O sea, eso tuvo consecuencias a largo plazo. Fue como dicen ellos, fue un sabotaje. Las manos de Trump estaban atadas, dicen los periodistas. No podía dialogar con Rusia sin provocar una inmediata y fuerte protesta de los demócratas, la comunidad de inteligencia y los medios de comunicación. Incluso algo tan normal como reunirse con el embajador ruso, con cualquier embajador, que es un acontecimiento que nunca habría sido noticia, fue inmediatamente presentado como un acto de traición. No sé si ustedes recordarán todo lo que salía en la prensa cuando esa famosa reunión tuvo lugar. Cuando Trump se reunió con Putin en persona, no sé si ustedes recuerdan, los medios de comunicación tuvieron como un colapso masivo. Incluso acusaron a Putin de haber puesto secretamente escuchas en un balón de fútbol que le había regalado al hijo, a Barron, el hijo de Donald Trump. No sé si ustedes recuerdan eso. Eh, Hubo una histeria enorme, una histeria generalizada, y fue todo esto catastrófico, especialmente cuando se tiene en cuenta que todo esto que ocurría en el contexto de una escalada de hostilidades en Ucrania y el calentamiento de las relaciones entre Rusia y China estaba teniendo lugar, algo que Estados Unidos debería de haber evitado. Esa era la responsabilidad de Obama, haber evitado todo esto. Pero bueno, en lugar de eso, él se reúne secretamente con estos periodistas. Y por si todo eso fuera suficiente, el 17 de enero invita
a este grupo de periodistas progresistas a una reunión secreta en la Casa Blanca. Gracias a esta transcripción de 21 páginas que se publicó recientemente, es que se revela, y que publican estos dos periodistas, es que se revela que Obama utiliza esta reunión para plantar muy cuidadosamente esta narrativa de la famosa colusión de Rusia con Trump en las mentes de estos periodistas progresistas que asistieron a esta reunión. Y él lo hizo a pesar de saber que toda la situación era un engaño. Pero Obama, dicen los periodistas, pero Obama se aseguró de que los medios percibieron las cosas de otra manera, proporcionando no solo el sello presidencial de aprobación al engaño de la colusión con Rusia, sino también la impresión de confirmación de alguien con acceso a toda la inteligencia secreta relevante. O sea, en la medida en que él, o sea, en otras palabras, Obama hace abuso de la presidencia para asegurarse de que su asesor, eh, digamos, cargara con esta famosa eh, amenaza de la colusión con Rusia. Y siguen diciendo los periodistas, que los periodistas que han dado a la luz gracias a esta ley que te permite, la ley de Freedom of Information, de libertad de información. Gracias a esa ley es que ellos logran, y algunos emails que publica Wikileaks, es que ellos logran esta transcripción. Y entonces dicen ellos, el papel central de Obama en la promoción del engaño de la colusión con Rusia fue revelado parcialmente por el exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe, que ahora Trump lo ratifica para el puesto para director del FBI, si mal no recuerdo. John Ratcliffe en el 20 reveló estos detalles de la reunión de julio del 2016 entre Obama y Brennan. Y de ahí es que yo tomo esta información y hablo de esto en esos programas radiales que tuve en La Poderosa. Pero dicen los periodistas, otros funcionarios de inteligencia dentro de la administración de Trump, incluido su primer director de inteligencia nacional, Dan Coats, tuvieron acceso a la misma información que Ratcliffe. Sin embargo, en lugar de hablar, buscaron activamente socavar al presidente al que se suponía debían de servir. El asunto es, lo importante que hay que señalar aquí es el hecho de que muchas veces incluso a Trump no le llegaba información, alguien le ponía una información arriba de su buró y otra persona venía y se la quitaba. Esa información yo la vi en algún lugar, la leí en algún lugar, no recuerdo ahora, la estoy lanzando, pero ¿quién fue el que dijo eso? Alguien, algún representante o senador hizo esa referencia. ¿Hasta qué punto Trump estaba rodeado de personas que no lo ayudaron en su administración? No sé si Radcliffe fue nombrado director de la CIA o director del FBI, cualquiera de los dos. Eh, Esto sin lugar a dudas el hecho de Trump haber nombrado a Radcliffe director o de la CIA o del FBI, en este momento no recuerdo exactamente cuál, de las dos organizaciones, cualquiera de las dos son más que importantes. Eso es un paso significativo para la reforma de la comunidad de inteligencia. Y eh, sabe Dios qué va a pasar, hasta dónde Obama va a tener que rendir cuentas por las
acciones que mantuvo, que lo que hicieron fue socavar la administración de Donald Trump, no solo socavar la administración de Donald Trump, sino también poner en peligro la seguridad nacional de nuestro país. Creo que hasta aquí voy a llegar en el día de hoy. Tengo más información porque hay una información interesantísima sobre Anthony Fauci. Anthony Fauci parece que haber recibido 15 millones de dólares de nuestro dinero, millones de dólares que supuestamente estaban dirigidos hacia la seguridad. eh, I don't know, son detalles importantes que voy a revisar y de lo cual hablaré en un próximo programa. Bueno, hay también mucha información relacionada con el hecho de que Biden, que ahora está en Brasil en esta reunión del G20, um, qué cosa que me llama la atención, ¿no? Que en este momento el G20, los líderes de estos países se están reuniendo en Brasil, lejos de los focos de los focos bélicos que hay en el mundo entero. Pero bueno, hay que llamar la atención sobre esto porque es significativo en un momento en que Biden, que no es Biden, obviamente, le está dando la autorización a Zelensky a que utilice armas de largo alcance para atacar a Rusia, cosa que dudo que suceda. Yo no creo que Zelensky es tan estúpido después de todos los millones que ha hecho y todas las propiedades que ha adquirido con nuestro dinero. Hasta aquí, amigos, el día de hoy. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad.